Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la función de relación humana y vamos a centrarnos específicamente en el sistema nervioso y en la coordinación nerviosa dentro de la función de relación. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como empieza a ser costumbre en estos vídeos en los que vamos a centrarnos en un aparato o sistema, vamos a ver por un lado la anatomía y por otro lado la fisiología, es decir, las estructuras y cómo funciona. Vamos a empezar por supuesto por la anatomía, porque si empezamos por la fisiología y empezamos a hablar de estructuras no nos vamos a enterar de nada. Así que, ¿cuál es la anatomía del sistema nervioso? Antes de nada, centrarnos, vamos a hablar de que el sistema nervioso se encarga de la coordinación nerviosa, es decir, de la coordinación de los estímulos, de la recepción y de la respuesta a estímulos nerviosos. Y esa información viaja a través de la unidad estructural del sistema nervioso, que es la neurona. Las neuronas son unas células muy diferenciadas que se van a encargar de transmitir dicho impulso nervioso. Y ese impulso nervioso normalmente es eléctrico o químico. Es eléctrico entre las neuronas del cerebro y en la unión de cerebro y neurona y músculo. En el resto de neuronas de interconexión es siempre químico. Entonces, ¿cómo son las células del tejido nervioso? Pues por un lado tenemos las neuronas, de las que ya estamos hablando, y aparte tenemos una serie de células de soporte que son las células de la glía. Esas células de la glía van a dar protección, van a dar alimentación y van a limpiar a las neuronas, porque las neuronas son la estrella de la columna del sistema nervioso y tienen que estar siempre a punto. Con respecto a las neuronas, podemos diferenciar tres partes principales dentro de la célula. La zona más de la cabeza, que es donde están casi todo el citoplasma y orgánulos celulares y el núcleo, se llama soma. Luego ese palito largo, que es una elongación de la célula, que se llama axón. Y por último, esos pelitos que puede haber tanto algunas en el soma como sobre todo al final del axón, que se llaman dendritas. En esas dendritas tenemos unos botones denominados botones terminales, que son los que van a contener los o bien receptores o bien cápsulas o vesículas con neurotransmisores, que son los que van a mandar, son las sustancias químicas que van a mandar el impulso nervioso de una neurona a la otra. Y a nivel de clasificación de las neuronas podemos clasificarlas en función de si son receptoras, entonces las llamamos sensitivas, si son de conexión entre una neurona y otra, es decir, no son ni receptoras ni motoras, son intermedias, y las neuronas motoras, que son las que están en conexión con el aparato locomotor, que las llamamos motoras. Aquí os dejo un dibujo en el que podemos ver la neurona de más arriba, que es sensitiva, la neurona que hay entre una y otra, que es más amarilla, que no tiene casi axón, que es una intermedia o conectora, y la última, que está en conexión con fibras musculares estriadas, que es la neurona motora. Vamos a centrarnos ahora un poquito en la fisiología de la neurona y de cómo funciona el impulso nervioso. Cuando un receptor, un órgano de los sentidos, recibe un estímulo, ese estímulo va a acabar llegando a entrar en contacto con unas terminaciones nerviosas de una neurona, con unas dendritas. Y van a ocurrir una serie de señales, o van a enviarse entre el órgano receptor y las dendritas de la neurona una serie de señales electroquímicas. Depende de dónde estemos, serán eléctricas o serán químicas. El caso es que esa alteración electroquímica del ambiente de la neurona va a transformarse en lo que denominamos un impulso nervioso. El impulso nervioso no es más que una ola de transformación todo el rato electroquímica, vamos a ir enviando esa alteración a lo largo de todas las neuronas. Cuando una neurona acaba y empieza una nueva, entre ambas hay un pequeño espacio que se llama espacio sináptico. En ese espacio sináptico ocurre un proceso que se denomina sinapsis, que es como el relevo. Lo que ocurre es que de esos botones terminales que había en las dendritas se liberan por ese cambio de concentración química o de estado eléctrico de la membrana, en verdad, de la membrana celular de la neurona. Va a desencadenar la liberación de un neurotransmisor desde esos botones terminales. Ese neurotransmisor se va a encontrar entonces en el espacio sináptico
¿de acuerdo? Entre dos neuronas y van a chocar con la siguiente neurona. Cuando esa neurona reciba esos neurotransmisores, va a alterar igualmente su condición electroquímica normal y va a transmitir otra vez esa señal. Y así cada vez que haya un relevo de una neurona a otra, en ese espacio sináptico va a ocurrir la liberación de neurotransmisores y la transmisión de la señal. Pero aunque las neuronas sean nuestra unidad principal, obviamente el sistema nervioso es algo mucho más grande y complejo que una neurona. Así que vamos a ver un poco cómo es el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por dos grandes facciones, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Con sistema nervioso central nos referimos a la parte del cerebro, tálamo, bulbo, cerebelo, etc. Y la médula espinal, es decir, los nervios que van por dentro, o sea, el tejido nervioso que va por dentro de la columna vertebral también están incluidos dentro del sistema nervioso central. Y después todos los nervios que van al resto de nuestro cuerpo son el sistema nervioso periférico. Con respecto al sistema nervioso central, se encarga de coordinar la función nerviosa, como ya hablamos de coordinar las funciones del organismo. Está formado, como decía, por el encéfalo, ¿vale? No quería decir esa palabra antes, y la médula espinal. El encéfalo es todo lo que tenemos en esta zona e incluye lo que denominamos cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, en el que también se encuentra el bulbo raquídeo. Y luego ese tronco encefálico acaba alargándose y estrechándose, formando el resto de la médula espinal que tenemos por dentro de la columna vertebral. Con respecto a los nervios del sistema nervioso periférico, son elongaciones con relevos de neuronas hasta las terminaciones nerviosas que nos interesen del punto del cuerpo que nos interese controlar con esas neuronas, y tenemos 12 pares, ¿vale? Van siempre por pares, salen siempre de dos en dos pares de nervios craneales, y luego tenemos 31 pares de nervios que no son craneales, que son raquídeos, porque salen directamente de la columna vertebral, de la médula espinal. A nivel de el control voluntario e involuntario del sistema nervioso, podemos hablar de sistema nervioso somático, que es el sistema nervioso voluntario, es el sistema nervioso que controlamos y que somos conscientes tanto de sus sensaciones como de sus respuestas. En contraposición del sistema nervioso autónomo, que es involuntario y que se encarga de todo aquello que no somos conscientes de que estamos haciendo. Por ejemplo, la digestión, el bombeo de la sangre. Hay un montón de funciones que yo conscientemente no controlo, pero mi cuerpo obviamente las está haciendo siempre. Pues esas funciones las hace el sistema nervioso autónomo. Y dentro del sistema nervioso autónomo tenemos dos partes, el simpático y el parasimpático. Se suele decir que el sistema nervioso autónomo simpático se encarga de funciones involuntarias más relacionadas con la activación del cuerpo, momentos de estrés, momentos de subir las pulsaciones, el tono muscular, la respiración, todo eso se encarga el sistema nervioso simpático, y el parasimpático se encarga de las funciones más de desactivación o de relax. A nivel de la fisiología del sistema nervioso central tenemos que hablar de que, como ya hemos dicho, hay un estímulo, acaba llegando al sistema nervioso central y de ahí a los efectores. Y podemos hablar, eso obviamente lo están haciendo las neuronas, ¿vale? Todo esto en verdad son caminos de neuronas con relevos y sinapsis entre ellas y cambios electroquímicos entre ellas. Y dentro de esa coordinación nerviosa podemos hablar de actos voluntarios y de actos involuntarios. Los actos voluntarios siempre tienen lugar en el encéfalo, es decir, llegan al encéfalo, la información llega al encéfalo, se procesa y se da una respuesta. En el cambio, los actos involuntarios suelen ser actos reflejos y ocurren directamente el procesamiento dentro del sistema nervioso central, pero ocurren dentro de la médula espinal, porque tiene que ser algo muy rápido, es una emergencia, está en peligro nuestra vida, nos estamos quemando, hay que retirarse. Son esos actos reflejos los que directamente no perdemos el tiempo de los milisegundos en llegar al cerebro y volver directamente. La médula espinal dice, tú, quita, muévete, y ya pues lo haces. Entonces, en el caso de los actos voluntarios, como decíamos, sí que llegamos al sistema nervioso central, y en el caso de los actos involuntarios tenemos el receptor, el nervio sensitivo, no hay sistema central. Hay un error aquí, lo que quería decir no es sistema nervioso central y lo voy a repetir varias veces, se me ha ido la olla, perdón. Lo que quería decir es corteza cerebral. Sí que llegan ambos actos voluntarios y reflejos al sistema nervioso, uno al encéfalo, a la corteza cerebral, y el otro a la médula, que pertenece al sistema nervioso central. Me refiero cuando los actos reflejos, cuando quiero decir no llegan al sistema nervioso central, lo que quiero decir es no llegan al encéfalo, no llegan a la corteza cerebral. Un nervio motor
y un efector. Aquí también os dejo unas imágenes de cómo serían uno y otro. La única diferencia es que en vez de llegar al sistema nervioso central, tenemos una neurona de asociación que es la que se va a encargar de conectar el nervio sensitivo con el nervio efector. Y esa sería la imagen. La neurona de asociación es esa como grisecita, moradita, depende de cómo se ve en vuestra pantalla, ¿de acuerdo? A nivel de salud, ya que ya sabéis que en cada tema vamos a ir hablando un poco del aspecto de la salud, las alteraciones de la salud del sistema nervioso podemos clasificarlas en dos partes. Alteraciones orgánicas cuando se refiere a una parte física del sistema nervioso, o alteraciones mentales cuando realmente hoy por hoy no se conoce una alteración física, pero sí que sigue habiendo una alteración del estado de salud, porque sabéis que la salud no solo incluye el cuerpo, sino que también incluye la mente y y el bienestar social. Entonces, ¿qué alteraciones orgánicas, es decir, realmente físicas del sistema nervioso tenemos? Pues por ejemplo, traumatismos por accidentes. Si yo tengo un golpe, tengo un accidente de coche, me golpeo en algún punto del sistema nervioso, puedo perder la sensibilidad de esa zona. También podemos tener accidentes cerebrovasculares. Son accidentes que ocurren en el sistema circulatorio dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro requiere una irrigación constante, una nutrición constante. Si el cerebro durante 5 minutos se queda sin irrigación, pueden producirse daños irreversibles, depende de qué parte. Puedes perder el habla, puedes perder la vista, puedes perder la movilidad de una zona. Justamente hoy que estoy grabando este vídeo es el Día Mundial del Ictus, pues el ictus no deja de ser un problema cerebrovascular del sistema circulatorio dentro de nuestro cerebro. Cosas que afectan, aparte, pues el consumo de drogas. Hay muchas drogas que son psicotrópicas y van a afectar a nuestra recepción neuronal. Y luego también tenemos enfermedades degenerativas de las que cada vez se sabe más, sobre todo que afecten, por ejemplo, al cerebelo o al encéfalo, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson. Con respecto a las enfermedades mentales, estamos hablando de enfermedades en las que aparentemente no hay ningún problema físico, aunque todavía hay mucho por descubrir y hay enfermedades en las que probablemente en el futuro se descubra que hay algún problema, alguna conexión neuronal que no es correcta y que está promoviendo o que está influyendo en esa enfermedad. ¿Qué enfermedades tenemos? Pues desde unos simples casos de ansiedad, que hoy por hoy casi todo el mundo ha sufrido ansiedad en algún momento de su vida. Es ese estado de nerviosismo y de alerta con razón, o a veces llega un momento en que sin razón estás tan nervioso siempre que acabas teniendo un estado de ansiedad siempre. Luego también podemos tener, por ejemplo, muy típicos en la adolescencia, los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia en el caso de la comida sana, que ahora hay mucha gente que también se obsesiona con ese tema. Tenemos trastornos del estado de ánimo, depresión, es el más típico, pero también, por ejemplo, tenemos los trastornos bipolares en los que nuestra personalidad puede tener un tipo de desdoble y dependiendo del momento, de las circunstancias o de los estímulos, podemos creer que somos realmente dos personas diferentes dentro de nuestro propio cuerpo. Y por último, los trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia. Un problema muy grave para el sistema nervioso son las drogas incluyendo alcohol, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de droga, porque afectan al envío de neurotransmisores, a la recepción de neurotransmisores, o afectan a los neurotransmisores en sí. Pueden, digamos, como que tomar el control y cambiar neurotransmisores o hacer que esos neurotransmisores tengan un efecto que no es el esperado en nuestro sistema nervioso. El problema es que no es solo esa situación de alteración, que en algún momento te puede parecer hasta divertida a algunas personas. El problema es cuando esa utilización de esas drogas, porque los neurotransmisores pueden generar funciones o sensaciones de adicción, se convierten en una drogadicción. Es decir, nuestro cuerpo física y mentalmente necesita esa droga para poder mantenerse en un estado supuestamente correcto. Esa dependencia puede ser tanto física como psíquica. Es decir, puedo pensar, si es el caso de psíquica, puedo pensar la necesito, tengo más ansiedad, si tomo esto tengo menos ansiedad, si tomo esto me inhibo de mis preocupaciones y estoy más feliz. Incluso el problema es que hay lo que denominamos el mono, no solo ese tipo de pensamientos de necesito esto, sino que realmente te puede hacer sentir físicamente mal. Por ejemplo, si es una droga excitante, pues después de haberla tomado y no tomarla, en ese momento en esa etapa posterior, tu cuerpo puede sentirse especialmente, extremadamente cansado, no eres capaz de hacer nada, te duele todo. Y es esa necesidad, ese envío que tu cuerpo, que tu mente te está diciendo, dame más. Pero en realidad no es bueno, es una adicción. Y lo peor de todo es que en muchas drogas, igual que en muchos medicamentos,
acabamos teniendo tolerancia, es decir, para volver a sentir la misma sensación o, por ejemplo, para volver a tener la misma analgesia, es decir, reducción del dolor, necesito más cantidad y cada vez más cantidad, cada vez más cantidad. Y el problema es que al final, como decía, creo que era Paracelso, todas las sustancias son venenosas. Lo que las hace venenosas es la dosis hace el veneno. Llega un momento en que esa dosis puede afectar a lo mejor a otro organismo de nuestro cuerpo, a otro órgano de nuestro cuerpo, como puede ser el hígado o los riñones. Entonces no podemos tomar más dosis porque estamos afectando a otras cosas. Así que es muy importante tener en cuenta el tema de la tolerancia tanto con medicamentos como con drogas. ¿Qué tipos de drogas tenemos? Pues tenemos drogas depresoras, que son drogas que nos van a reducir nuestras capacidades, ¿vale? Drogas estimulantes, que al contrario que nos van a poner mucho más activos. Drogas narcotizantes son muy parecidas a las depresoras, pero no nos van a reducir nuestras capacidades, por ejemplo, tener menos fuerza o estar más lacio, más flácido, sino que nos van a dormir, nos van a reducir nuestra capacidad de alerta y de reflejos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos drogas alucinógenas que nos van a hacer ver cosas que no hay. ¿Cómo pueden afectar en definitiva las drogas a la salud? Que ya hemos visto un poquito, pues obviamente tendremos daños en el sistema nervioso, podemos estropear realmente la función sináptica de algunas de nuestras neuronas, podemos incluso provocar la muerte de neuronas, y aunque durante mucho tiempo se dijeron que las neuronas no se regeneran, sí se regeneran si su soma celular no se ha destruido, pero si se destruye del todo esa neurona no se regenera. Daños en otros aparatos y sistemas, como decía, si yo ingiero mucho alcohol y encima tengo tolerancia al alcohol, vale, sí, mi cerebro se lo pasa pipa, pero mi hígado y mis riñones pues van a sufrir porque no deja de ser un veneno, algo tóxico para nuestro organismo. Vamos a tener trastornos en el comportamiento, ya sea durante la toma de la droga, cuando estemos en ese estado de excitación o depresión o narcotización o alucinaciones, sino que también después, en esa fase posterior en la que vamos a necesitar más y a lo mejor estamos especialmente nerviosos, especialmente irascibles, o vamos a llegar a hacer acciones que realmente no pensaríamos que podríamos hacer en nuestra vida para conseguir más de esa droga. Durante el momento en el que estás drogado vas a tener evidentemente alteraciones en la percepción y en la sensación y en la actividad motora. Típico que ves a un borracho dando tumbos por la calle. Y luego otra cosa muy peligrosa que ocurre con las drogas, ya sea con el alcohol o con drogas más duras, es la adulteración. Es decir, personas que se quieren enriquecer a tu costa adulteran esa droga, por ejemplo la rebajan para poder vender más cantidad de droga con ganar más dinero con la misma cantidad de droga, la reparten más. Y a lo mejor esas sustancias con las que la están adulterando te puede causar un problema de salud o incluso la muerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido interesante, que hayáis aprendido un poco más sobre cómo pueden actuar las drogas en nuestro organismo y sobre todo cómo funciona el sistema nervioso, qué partes tiene el sistema nervioso, cuál es su anatomía, cuáles son sus estructuras y cuáles son sus funciones. Cualquier duda, lo que sea, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.